Amigos, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, donde quiera que nos escuchen. Mi nombre es Guillermo Cavazos, mejor conocido como Memo Cavazos. Médico veterinario, manejador profesional y juez de la Federación Canófila Mexicana. Bienvenidos a un video más de Pláticas Caninas, en el cual les traigo un material súper especial. Como lo están viendo en pantalla, la Nacional de los Bulldog francés. Esta nacional se llevó a cabo el día 30 del mes pasado de abril de este año 2022, dentro de lo que la Federación Canófila Mexicana llama como la National Week. Si ustedes no están familiarizados, no son mexicanos, se preguntarán ¿qué es la National Week? Pues es un evento magnífico que se lleva a cabo la última semana de abril. Me parece ser, no sé si tenga 3 o 4 años de haber sido institucionalizado por la FCM, pero realmente ya es toda una tradición. Un despliegue, un evento en el que se conjugan la nacional de varias razas, se hace incluso un día de todas las razas y también se realiza por la noche el torneo de campeones. Estos rines que están viendo ustedes aquí, el viernes por la noche, es decir, el viernes 29, se transformó en un salón de fiestas donde se pusieron mesas, se sirvió una cena de gala, todo el mundo estuvimos ahí de smoking y demás, y se realizó lo que es el torneo de campeones. Hay un video específico del torneo de campeones y espero también lo vean porque está muy interesante. Pero bueno, enfocándonos un poquito en lo que fueron los Frenchies este fin de semana, pues la relevancia fue la personalidad, el personaje que ven ustedes ahí en medio del ring haciéndonos el honor de juzgar. Nada más y nada menos que Perry Payson, un creador que ha dedicado la vida tanto a esta raza como a los Rottweiler, un manejador excelso que se ha cubierto de triunfos de los pies a la cabeza, que ha llegado a ganar un grupo con un perrito de esta raza en Westminster, y pues es un ícono de la raza. Mucha gente en Estados Unidos lo conoce como Mr. Frenchie y es, pues, como les digo, toda una autoridad. Y en esta ocasión, que creo que la inscripción fue cerca de los 70, si no me equivoco, hubo más Frenchies incluso que Dobermans y que Boxers y que Goldens, que son pues las razas más populares en México, las razas con las que más número cuentan. Pero pues en esta ocasión, siendo que el juez era quien fue, vinieron perros de todas partes. Había manejadores colombianos, creadores de Guatemala, de El Salvador, de muchas partes de toda América, que se dieron cita a este gran evento. Ahí lo vemos al señor Perry Payson haciendo una categoría de machos, y como pueden ver, la calidad tanto de los perros morfológicamente como del manejo, su presentación y sus condiciones son excelsas. Unos temperamentos muy buenos, como sabemos que esta raza es una raza muy dulce, muy apegada a la familia. Ahí vemos este machito moviendo y vean con qué alegría se desplaza, con qué facilidad. Espaldas bastante buenas, cabezas bastante proporcionadas. Y bueno, pues había de todo, ¿no? Perros no tan buenos también, por supuesto. Pero vamos, en términos generales, la calidad fue muy satisfactoria. La verdad es que como mexicano sentí muy contento que alguien con esta relevancia en el mundo, a nivel mundial de Frenchies, viniera a mi país y viera lo que los creadores están produciendo, lo que los creadores están pudiendo lograr. Fue muy satisfactorio. Pero bueno, la verdad es que lo que yo sienta no importa, lo que importa es lo que se está proyectando al mundo, y eso estuvo muy bien.
¿Qué son los Frenchies? Bueno, pues los Frenchies es una raza de compañía del grupo de los pequeños molosos, una sección especial que la FCI tiene dentro del grupo 9, el grupo 9 que es los perros toy o perros de compañía. Es una raza que proviene de los perros molosos, de los perros romanos, que serían prácticamente los mastines, y que también está íntimamente relacionado con el bulldog inglés. Tuvo su desarrollo en Francia, tanto en Francia como en Inglaterra, y fue en París en los años 1880 donde se volvió popular, ¿verdad? Eran perros que eran poseídos por los carniceros en los mercados franceses y por los cocheros, y que posteriormente pasaron a ser de la alta sociedad. El primer club se establece en 1880 en París y el primer perro se registra formalmente en 1885. Recordemos que en la historia de muchas razas, pues las razas tienen desarrollo informal, aleatorio, pero cuando se registra el primer perro o cuando se funda el primer club es cuando se considera el punto de partida. Entonces estamos hablando de 1885. Y el estándar se crea un poquito después, 1898, y fue cuando ya el French Kennel Club reconoce a la raza como tal. Y aunque tuvo desarrollo en Inglaterra también, Francia fue quien se queda con la paternidad con cara para la FCI. Recordemos que la paternidad es quién es el país que tiene control de modificar el estándar. Si Alemania, si México, si China dice ante la FCI quiero modificar el estándar, no aplica, tiene que ser Francia quien tiene la potestad única de hacer modificaciones, ¿verdad? Estaba leyendo también que el estándar se modificó en 1931 y 32, también en 1948, y en 1986 se hace una reformulación con la colaboración de Raymond Cricket y se publica formalmente en el 87, ¿verdad? Y en el 94 también fue modificado, así que ha sido un estándar que ha tenido mucha evolución y ha sido modificado a través de los años, y como resultado son el pequeño moloso, así como el pug está considerado como el mastincito dentro de los perros de compañía, que es como cariñosamente se le llama, ¿verdad? Pues bien, en la apariencia general sabemos que es un perro moloso, un perro poderoso, que debe de verse masivo. En inglés el estándar se llama stocky, que es como decirlo, como rechonchito, por decirlo de alguna manera, y es la manera en que debe verse sólido, ¿verdad? No se debe llegar al punto que se exagere, no debe ser un perro que le cueste trabajo moverse. Las proporciones importantes se mencionan que el cuerpo y los hombros deben de ser cuadrados, un perro bien compacto, y el temperamento debe ser sociable, juguetón y ligeramente posesivo, inclinado hacia estar apegado a su amo. Son perros muy cariñosos, y la verdad es que es un comentario que yo he oído de mucha gente que lamenta no haber tenido un bulldog, y mucha gente dice, después de que tuve un bulldog francés no volvería a tener otra raza. Entonces eso también es muy interesante, y seguramente es algo que ha contribuido a su popularidad. La cabeza debe de ser fuerte y cuadrada, cubierta de piel, y tener formas definitivamente simétricas. Los pliegues o las arrugas que tenga deben de ser simétricas, también es importante, y no debe tener en exceso, es algo que debe ser moderado.
Sabemos que las arrugas en muchas razas es uno de los puntos en que muchas razas caen en lo que se conoce como hipertipicidad, y pues es una de las cosas que daña a muchas razas, que daña al prototipo de las razas en la actualidad, ¿verdad? El cráneo debe de ser prácticamente plano entre las orejas o ligeramente abombado. La depresión, la depresión, siempre me confundo. La protuberancia occipital debe de ser ligeramente desarrollada y el stop obviamente muy pronunciado. A diferencia, ¿qué es el stop? La depresión frontonasal, lo que hay entre la nariz y los ojos, eso es la depresión frontonasal. Para los amigos nuevos que no están familiarizados con estos términos, un collie y un borzoi tienen prácticamente cero stop, y un doberman tiene ligeramente stop, y un chihuahueño o un bulldog francés tienen bastante stop. Eso es a lo que se refiere este término. La región facial se caracteriza por tener una nariz amplia, y la nariz es decir, las tonsilas, es decir, los orificios nasales deben estar lo más francamente abiertos, no lo más abiertos posible, francamente abiertos. La nariz debe de ser negra, simétrica, y nunca debe de estar partida. El hocico es corto y también lo marca como simétrico. Los labios deben de ser apretados, ligeramente pendulantes, pero nunca demasiado. Deben estar cubriendo siempre los dientes. Un defecto grave tanto en esta raza como en el bulldog inglés es de que uno llegue frente del perro y esté enseñando ya sea los colmillos o los incisivos. Eso es algo que preferimos no ver, que preferiríamos que no existiera dentro de la raza. Los labios, como decía, en la parte de abajo son redondeados, y la mordida es una mordida muy característica. Francamente prógnata, y se prefieren que los dientes estén alineados, que no haya desviaciones de la línea de los incisivos. Son defectos muy comunes en esta raza, y se prefiere también que la mordida sea completa. Las mejillas deben de ser bien desarrolladas, los ojos muy expresivos deben de ser posicionados de manera baja y de forma redondeada, pues prácticamente una de las cosas más típicas. Sabemos que muchas cosas contribuyen a la expresión de cualquier perro, de cualquier raza, pero pues la forma de los ojos es muy importante. Los párpados, el contorno de los ojos debe de ser siempre negro, independientemente de los colores, porque ya voy a hablar un poquito más adelante del cuestión del color. Las orejas marca el estándar que deben ser medianas, aunque la verdad es que yo francamente usaría más bien el término grandes. E incluso el día siguiente que se juzgó la especialidad de Toys, platicaba yo con Perry, estábamos observando la raza y cómo él había juzgado la raza el día anterior, es decir, en este video que estamos viendo, pues me dio muchos tips y conocía a los perros, ¿no? Y recordaba todo, me impresionó la memoria que tenía, y me decía pues que queríamos orejas grandes básicamente, ¿no? Eso es lo que se buscaba, pero el estándar las marca como orejas medianas,
anchas de la base y redondeadas en la parte de arriba. Deben de estar implantadas de manera alta, más sin embargo no demasiado juntas entre sí, y siempre deben ser cargadas de manera erecta, es decir, siempre deben estar levantadas. La piel que las recubre debe de ser fina y el pelo también debe ser fino al tacto. El cuello debe ser poderoso, corto, más bien corto, ligeramente arqueado, y debe de implantarse de manera suave sobre los hombros. El cuerpo, comenzando por el cuerpo, dice que debe de levantarse, el cuerpo empezando por la espalda debe de levantarse progresivamente, mas no de manera excesiva, desde las escápulas hasta lo que es la arriba de los ijares. La conformación también se le llama como rushback, que querría decir como encorvada, vamos a decirlo así, y eso es típico de la raza. Yo creo que probablemente es una de las cosas más importantes de la raza. Como juez es una de las cosas en la que yo en lo personal más me fijo, le doy bastante importancia. Y también, porque no hay que decirlo, hay muchos jueces que se pierden aquí. Hay muchos jueces que están acostumbrados a juzgar razas de espaldas planas y pues se confunden un poquito, ¿verdad? Los ijares deben ser bien arqueados y la grupa francamente redondeada. El pecho cilíndrico, ligeramente más abajo de los codos, y las costillas bien arqueadas, igual que el bulldog francés. Debe tener un cuerpo abarrilado en forma de barril, y el pecho debe de sobresalir por la parte frontal. La línea de abajo debe ser bien levantada, ligeramente levantada, vamos a decir medianamente, por decirlo así, y también es muy importante que sea esto con moderación. La cola, aquí viene una controversia mayúscula en esta raza, ya que el estándar llama a que sea idealmente corta, lo suficientemente para cubrir el ano, siempre implantada de manera baja, y se prefiere que sea recta y que de la base hacia la punta se vaya agudizando. Pero también menciona que las colas torcidas o anudadas o quebradas o relativamente largas, mientras no alcancen los corvejones, son admitidas. Siempre, repito, cargadas bajas, y en acción nunca deben de sobrepasar la horizontal. Pero más adelante va a complicarse un poco cuando lleguemos al tema de las descalificaciones. Vamos a seguir con la apariencia general de el frente. Debe de ser un frente bien aplomado. Los hombros los marca como lay back, lo que quiere decir en inglés que deben de ser en 45 grados, bien anguladitos. El upper arm debe de ser corto y también bien musculado, y los codos, pues claro, siempre bien pegados hacia el cuerpo, no debe haber espacio entre los codos y el cuerpo. Es una de las cosas que observamos en estas razas tan masivas, que no son como otras razas como un Vizsla, un Pointer, etcétera, que el espacio entre los codos y el cuerpo es eminente, hasta que en algunas ocasiones el perro cumple los 2 años o un poquito más. No, los bulldogs, tanto los ingleses como los franceses, crecen de manera muy armónica y son muy
muy consistentes en eso. El antebrazo debe ser corto y bien musculado, al igual que el carpo, y el matacarpo ligeramente oblicuo visto de perfil. Los pies siempre redondos y en pie de gato, aunque es un, vamos a decirlo así, un pequeño moloso. A diferencia de los molosos grandes, los pies sí se requieren que sean cortos y redondos. Ahora bien, en el posterior también deben de ser siempre un perrito bien musculado, que vaya en armonía con una cabeza grande, con un cuerpo masivo, con un pecho profundo. Es un defecto común. Vi algunos perritos que no tenían suficiente volumen atrás para llamarse balanceados. Los aplomos deben de ser correctos, es decir, tanto de perfil como de frente, y los corvejones más bien pequeños, no demasiado angulados ni demasiado rectos. Esta es una de esas apreciaciones que el estándar realmente no explica mucho, ni muy ni tan. Por eso es que yo soy fanático y defensor de los estándares ilustrados. Los tarsos los marca como sólidos y los metatarsos, ya decíamos, cortos. También los pies de atrás redondos, cortos, y de ninguna manera estos sí deben estar girados hacia afuera, es decir, deben de mirar hacia el frente del perro. Respecto al movimiento, se desplaza de manera paralela, buscando siempre la línea media, y el movimiento debe de ser libre y potente, así es como lo marca el estándar. La piel firme, el manto siempre liso y brillante y suave al tacto. Siempre debe de estar carente de su pelo. El color, pues aquí también se complica un poquito porque marca los tres colores como el leonado, el atigrado, con o sin manchas blancas. Los mantos sin manchas blancas es el leonado con sus diferentes variaciones, que puede ser diferentes tonalidades, puede ser atenuado, ya sea con o sin máscara. Son preferibles los ejemplares con máscara, y a veces se ven acompañados estos mantos de manchas blancas. Respecto a los atigrados, es un manto leonado, un foldo leonado con líneas negras oscuras transversales, dando el efecto de rayas de tigre, y más sin embargo dice aquí que debe de verse el fondo leonado, lo cual pues la verdad es que no aplica. Hay perros que están tan atigrados, que tienen tanto pigmento negro, que son prácticamente negros. Y igual aquí las manchas blancas son perfectamente admitidas, no tiene ningún problema. Ahora, los que son manchados de blanco es atigrado con blanco, moderadas o muy extendidas, son los llamados pie o caile. Estas manchas se distribuyen por todo el cuerpo, y algunas manchas en la piel también son admitidas, es decir, que el pelo es blanco y vemos una mancha negra en la piel. Eso es perfectamente correcto. Tenemos también los leonados con blanco, moderados o muy extendidos, que son llamados leonados y blanco, y que se distribuyen indiferentemente. Igual se toleran las manchas en la piel. La nariz siempre negra, independientemente del color, nunca marrón, nunca azul, incluso en ejemplares completamente blancos. Al igual que los párpados, se busca que sean negros, ya que se ha observado que los párpados claros tienen tendencia a venir con un gen ligado a la sordera, que por supuesto es algo que es completamente indeseable. El tamaño, los machos de 25 a 35 centímetros y las hembras de 24 a 32 centímetros.
se tolera una desviación de 1 centímetro, ya sea para abajo o para encima. En cuanto al peso, los machos deben de pesar de 9 a 14 kilogramos y las hembras de 8 a 13. 500 gramos hacia arriba o hacia abajo es lo que hay de tolerancia. Bien, aquí en este punto el estándar nos empieza a hablar de las faltas. Y como siempre dice que la desviación, el criterio va a marcar el grado de desviación que haya. Pero las faltas son mantos pie fuertemente moteados, mantos leonados y blanco fuertemente moteados en rojo, mantos leonados con trazos negros profundos extendiéndose a lo largo de la espina, botas blancas en atigrados o leonados y uñas de color claro. Esas son las faltas generales. En cuanto a las faltas graves, se va a penalizar de manera un poquito más severa los ejemplares hipertípicos con características raciales exageradas. Y seguramente aquí se refiere a la cuestión de las arrugas en la cabeza, hocicos extremadamente cortos o espaldas demasiadamente arqueadas. Lo dice aquí en el siguiente punto. Hocico largo o excesivo es algo bastante grave. Largo o corto. Lengua visible cuando la boca está cerrada. Ojos claros, es decir, mirada de águila o mirada de rapaz. La línea superior horizontal desde la cruz al riñón. Excesiva despigmentación de labios, nariz y párpados cuyos bordes están totalmente despigmentados. Una falta grave. Mordida de pinza, también una falta grave. Y ahora sí, lo más grave, las faltas descalificantes. Agresividad extrema o timidez. Cualquier perro que muestre claras señales de anormalidades físicas o de comportamiento. Falta de tipo, insuficientes características étnicas con resultado de que el individuo se asemeje a perros de otra raza. Pues claro, falta de tipicidad es descalificación pues en todas las razas. Narinas completamente cerradas, es decir, la nariz. Torsión o desviación lateral de la mandíbula, resultado en que la lengua sea constantemente visible. Pues claro, un perro que tiene la mandíbula torcida no va a ser capaz de mantener la lengua dentro de la boca. Eso es más que obvio. Ejemplares con incisivos inferiores colocados detrás de los incisivos superiores. Ejemplares con caninos visibles. Por supuesto, cuando la boca esté cerrada es una falta descalificante y gravísima. Ojos heterocromos y nariz de otro color que no sea negro. Orejas caídas, por supuesto, eso es típico. Esa es una de las características que hacen a la raza pues lo que es, ¿no? Imagínense un bulldog francés con las orejas caídas, qué cosa. Ausencia de cola o cola encarnada, y es ahí donde ahorita más adelante voy a hablar de la controversia, porque ahorita les hablo de eso. Espolones en las extremidades posteriores, corvejones invertidos, manto de color no descrito en el estándar, es decir, negro con marcas fuego y black and tan, y cualquier dilución del negro con o sin manchas blancas. Esto es bastante común. Los perros que no son de exposiciones son muy socorridos, lo que le llaman los colores exóticos. Tamaño y peso de los límites admitidos. Ejemplares con problemas respiratorios y sordera. Como ven, es una raza que está cargada de descalificaciones y pues
los jueces debemos estar muy atentos. Y en cuanto a la cola, pues les puedo decir que la mitad de los perros que se ven en el ring en México carecen de cola, entonces eso da mucho a la controversia y es algo que en lo personal siempre me ha llamado la atención. Ahora vamos a ver, vuelvo mis ojos al juzgamiento y como ven en estos momentos Perry Payson los llama al centro y los está comparando. Generalmente el proceso de eliminación que tenemos la mayoría de los jueces, cuando tenemos clases muy grandes, clases de 20 o 30 perros, generalmente las reducimos a 10 o a la mitad o poco menos de la mitad. Y cuando los llamamos al centro a hacer free bait es porque ya estamos decidiendo entre estos dos perros. Hay cierta duda. Si no me equivoco, ahí son dos especiales los que él está comparando. Y como ven, procura verlos por arriba porque, como decimos ya, el cuerpo abarrilado en esta raza es muy importante. Esta raza y el bulldog inglés tienen mucho en común. Y una de sus características principales es de que el cuerpo debe ser abarrilado. Las costillas deben de ser bien arqueadas. No se les olvide, amigos, suscribirse a mi canal y darle like a este video. Y si les gustó, compartirlo con sus amigos. Seguro que lo van a agradecer. Ahí Perry ya hace su decisión final. Manda, si no me equivoco, esta hembra hacia adelante. La vencedora la pone de resto winners. Un macho atigrado de sexo opuesto. Y selecciona a otros dos como Award of Merit. Les agradece a los demás, los manda para atrás y parece ser que el gran momento se acerca. Como buen juez se acerca, le da instrucciones al primero, le dice a dónde quieren que lo lleve. El manejador duda, pregunta, le queda claro, les dice que usen todo el ring, que se vayan para atrás y las palmas se hacen sonar. Y mejor de la raza, los sobrinos y sexo opuesto de la nacional de bulldog francés en México. Espero hayan disfrutado de este video tanto como yo. Lo hice con mucho cariño, con mucha pasión y les recuerdo que lo mejor está por venir.